Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, verso 41. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en este lugar hay alguien que es más que Jonás. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia, queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos glorificar y santificar tu nombre en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que por medio de esta palabra nos hables en el nombre de Jesús. Dice entonces Evangelio según San Mateo, capítulo 12, verso 41 en la Nueva Traducción Viviente. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Bueno, en este pasaje está hablando el Señor Jesucristo en respuesta a una petición que algunos escribas y fariseos le hicieron al Señor Jesús con respecto a que les muestre alguna señal. Ellos querían ver del Señor Jesús una señal con, digámoslo así, con el propósito de acreditar al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios encarnado. Para ellos no era suficiente la palabra, la predicación del Señor Jesús que había hecho hasta ese momento, ni tampoco los milagros, ni las diversas señales de diferente índole que el Señor Jesucristo había hecho desde que empezó su ministerio. Y entonces el Señor Jesús, en respuesta a los fariseos y a los escribas, les responde que la única señal que mejor, o que la señal que él les daba era la misma señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, asimismo el Señor Jesús estaría 3 días muerto, ¿sí? Y entonces, y así como Jonás fue levantado, de igual manera el Señor Jesucristo sería levantado. Y este pasaje es bien importante porque el Señor Jesús está tocando la vida de este personaje, Jonás, un personaje, podríamos decirlo, polémico, pero que Dios usó muy poderosamente y cuyo trabajo para Dios tuvo un efecto muy especial. Miremos en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versos del 3 al 10. Dice: Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Luego hizo anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas
y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado a hacerles y no lo hizo. Como vemos en este pasaje, ya era la segunda ocasión en la cual el Señor le hablaba a Jonás para que vaya a Nínive con ese mensaje concreto de que Nínive sería destruida por mano de Dios. Nínive, como lo dice aquí, era una ciudad grande, tan grande que se necesitaban 3 días para poderla recorrer. Sin embargo, dice que durante un día Jonás se adentró en la ciudad y estuvo proclamando que Nínive dentro de 40 días sería destruida. Ante esa predicación de Jonás tan concreta, tan sencilla, tan breve, y que al parecer, o lo que podemos entender, es que alcanzó, digámoslo así, a la tercera parte de los habitantes de Nínive. Sin embargo, la noticia se regó y el 100% de los habitantes de Nínive, incluyendo al rey, creyeron. Y hay que entender y ponerle mucha atención a lo siguiente, y es que dice que los habitantes de Nínive le creyeron a Dios. O sea, la proclama, como lo dice aquí, que llevó de parte de Dios Jonás, fue creída por los habitantes de Nínive. Los habitantes de Nínive no menospreciaron a la persona de Jonás, no menospreciaron al emisario que Dios había mandado con este mensaje de destrucción, sino que desde el más pequeño hasta el más grande, desde los seres humanos hasta las bestias, procedieron a clamar, porque dice así, que clamen con fuerza, que ayunen, que se vistan de ropas ásperas y que se conviertan de su mal camino. Y hay que tener en cuenta que el rey de Nínive fue un personaje muy importante, porque recibió el mensaje y lo creyó, y como gobernante, como líder de Nínive, pues este hombre invitó a todas las personas que estaban bajo su autoridad, bajo su liderazgo, a que se ayunaran y se arrepintieran. Y hay unas palabras que son muy importantes de tener en cuenta, que dijo el rey de Nínive, y dice que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. El rey de Nínive tenía la expectativa de que Dios nuestro Señor, al ver ese arrepentimiento, al escuchar ese clamor del pueblo de Nínive, se arrepintiera de acabar con esta gente, de acabar con esta ciudad, ¿sí? Y eso nos permite entender algo, y es que el rey de Nínive conocía un poquito de Dios y sabía que Dios actuaba recíprocamente, algo que nosotros en muchas ocasiones hemos tocado en lo referente a nuestra relación con Dios, y es que nuestra relación con Dios es recíproca, va en dos sentidos, no es de una sola vía, no podemos pensar eso. Nuestra relación con Dios es
recíproca, o sea que va en los dos sentidos. ¿A qué me refiero? Que el rey de Nínive dice: quizá Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Entendámoslo de la siguiente forma. El rey de Nínive esperaba que ante el arrepentimiento que la gente de Nínive, los pobladores de Nínive, incluyendo a los animales, habían mostrado ante la predicación de Jonás, Dios también se arrepintiera. O sea, que el paso de arrepentimiento ante la noticia de que Nínive sería destruida la tenían que dar los habitantes de Nínive, y ante ese arrepentimiento de los habitantes de Nínive, Dios nuestro Señor también procedería a arrepentirse del daño que ya estaba planeado en contra de la población de Nínive, de la gente de Nínive. Y hago un paréntesis: Dios determinó destruir a Nínive no de balde, sino que la ciudad de Nínive se había llenado de violencia. Listo, no era un antojo, no era un capricho, no era un despropósito de Dios destruir a Nínive. Era porque Él ya había visto la violencia, la maldad que había en esta población. Y entonces les decía que en nuestra relación con Dios nosotros debemos tener muy en cuenta eso de la reciprocidad o de la doble vía, si lo entendemos más fácil. Porque, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usan para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. El criterio que la gente de Nínive usó para juzgar la predicación de Jonás fue el mismo criterio que Dios usó para juzgar a Nínive. Entendámoslo así: los habitantes de Nínive creyeron que Jonás, un ser humano común y corriente, era el portavoz de Dios, y ante el mensaje que llevaba Jonás, ellos lo creyeron y procedieron al arrepentimiento. No se pusieron a juzgar indebidamente a Jonás, o sea, no se pusieron a ver las fallas, las debilidades humanas de Jonás, sino que creyeron que Jonás era un portavoz de Dios. Como así juzgaron, como ese fue el criterio acertado de los habitantes de Nínive, pues el Señor juzgó a los habitantes de Nínive de la misma manera. Creyó que el arrepentimiento, que el ayuno, que el clamor de los habitantes de Nínive era verdadero y se arrepintió de destruir esta ciudad. ¿De acuerdo? Entonces el criterio es muy importante. Nosotros debemos saber que nuestra relación con el Señor es recíproca. Y mire que uno lo ve en la iglesia, en la congregación, en la vida personal. Uno puede entender y llegar a esas conclusiones de la reciprocidad que debemos tener en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, yo he visto en mi vida personal que muchas cosas que ahora estoy viviendo son respuesta de actitudes que Dios miró en mí, de comportamientos, de decisiones, de elecciones que Dios
vio en mí. ¿Y por qué hice esas elecciones? ¿Por qué tuve esos comportamientos? ¿Por qué tomé esas decisiones? Porque Dios ya me había hablado, porque Dios me había revelado algo de su propósito para mi vida, algo que Él quería para mí. Entonces vemos que Dios me habla, yo le escucho, le respondo. Dios se comporta de una manera en mi vida, o sea, digámoslo así, la relación se va trabando, ¿listo? Se va tejiendo la relación, Dios nos habla, nosotros le respondemos, Dios tiene unos comportamientos, unas bendiciones, para nosotros ante esas bendiciones, ante esas actitudes, ante esas respuestas de Dios, tenemos otras actitudes y así poco a poco se va tejiendo la relación recíproca con el Señor. Por eso esto es importante, estoy haciendo un esfuerzo por hacerme entender y yo les pido que reflexionemos muchísimo en estos puntos, en la reciprocidad de nuestra relación con el Señor. Recordemos, como dice en la versión Reina Valera, con la vara con que medimos, el Señor se nos volverá a medir. Y si nosotros con el Señor tenemos nuestras reservas, asimismo el Señor con nosotros tendrá nuestras reservas. Cuando el Señor nos ve a nosotros prevenidos, incrédulos, que no reaccionamos ante la palabra, ante la predicación, ante la ministración del Espíritu Santo a nuestras vidas como deberíamos reaccionar, pues el Señor en reciprocidad también se comporta de una forma que en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, no gusta. ¿Listo? Por eso es que se lo voy a explicar como en tantas ocasiones lo he explicado, de una forma muy sencilla. Si yo me sujeto a Dios, en verdad, íntegramente, si yo me dispongo a sujetar todas las áreas de mi vida delante de Dios, pues si yo hago eso, el Señor se va a encargar de que las situaciones que están bajo mi responsabilidad, que ejercen influencia en mi vida, estén bajo control. Un ejemplo muy sencillo: en el caso de las personas, hombres y mujeres que somos casados, en el caso de las familias, si yo me sujeto a Dios como padre de familia, si mi esposa ocupa su lugar bíblico, se sujeta a la autoridad del varón, se sujeta a la autoridad de Dios, uno que ve que los hijos se sujetan a la autoridad de sus padres, que los hijos son receptivos con el consejo del Padre, que los hijos se dejan dirigir, así como yo me dejo dirigir por el Señor, así como yo dependo del Señor, pues mis hijos van a depender de mí. Eso lo hemos visto hasta la saciedad. Eso es el pan nuestro de cada día. Por eso yo en tantas enseñanzas he sugerido, porque no puedo hacer más con la palabra de Dios, entregar la palabra de Dios a las personas que a bien tienen escucharme y recibirla. Es muy importante que se sujeten al Señor y ojalá todas las áreas de la vida, el área familiar, en el matrimonio, en la relación de pareja, todo que esté en el orden establecido por Dios. Cuando eso hace una persona,
o una familia, pues Dios va a ser consecuente, porque Dios no es injusto. Dios va a ser consecuente y va a mover su poder y va a tocar los corazones de los miembros de nuestra familia. ¿Para qué? Para que los hijos, por ejemplo, estén sujetos a la autoridad del padre, a la autoridad de los padres en general. Si yo reconozco a Dios, si yo soy justo, digámoslo así, en el reconocimiento de Dios, pues Dios va a ser justo también y me va a reconocer mis esfuerzos, mis entregas, mi dedicación. A esto, por favor, pongámosle mucho cuidado, ¿sí? Porque tristemente uno ve que los padres en ocasiones quieren que los hijos se les sujeten y los hijos no se sujetan, y los padres no se sujetan al Señor. Entonces, por favor, eso hay que corregirlo. ¿De acuerdo? Miremos por favor la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, en el verso 18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este pasaje nos complementa lo que venimos hablando con respecto a la reciprocidad de la relación con el Señor, porque aquí está diciendo el Señor en el verso 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Cuando una persona llama a cuentas a otra, al prójimo, pues ahí va a haber una interacción. Ahí de parte y parte se van a hacer unos descargos, se van a hacer unas afirmaciones, se van a presentar unos libros, si es el caso de contabilidad, se van a presentar unos recibos. Eso es ponerse a cuentas. Así como nos predicaba nuestro apóstol en estos días, creo que fue el domingo, no recuerdo muy bien el día del Señor, del Rey, que les dio las minas a sus siervos y se fue a recibir un reino a otra parte. ¿Listo? Pero que luego volvió. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Rey cuando volvió? Pues les pidió cuentas. Quiso por su propia iniciativa ponerse a cuentas con sus siervos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la relación, y esto es muy importante que lo entendamos, ¿sí? La relación con el Señor, insisto, es recíproca. Por eso dice: vengan, dice Jehová, y estemos a cuentas. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor está invitando al arrepentimiento y a la confesión. Si el pueblo se acerca, porque le dice vengan, dice Jehová, si el pueblo se acerca y confiesa el pecado y se arrepiente, si esos pecados fueran rojos como la grana, ante el proceder de las personas de arrepentirse, de confesar su pecado, el Señor limpiará a esas vidas o a esas almas y las dejará como blanca lana. Si dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No esperemos que el Señor haga todo. El Señor se arrepiente, digámoslo así, cuando mira una respuesta en nosotros. Cuando el Señor mira que nosotros procedemos al arrepentimiento, cuando Él lo solicita, Él procede también al arrepentimiento
de juicios que ya ha dictado con respecto a la vida nuestra. Miremos, por favor, en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 5, dice: tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En este pasaje está hablando de otro personaje que vivió tiempo atrás, antes de Jonás, y se refiere a Noé. Sí, Noé, como lo dice aquí en la segunda epístola del apóstol Pedro, fue un pregonero de justicia. Pregonar quiere decir publicar en voz alta, publicar a voz en cuello, para que las personas, todas las personas, se enteren del mensaje. Podemos entender con esto que dice el apóstol Pedro, que conforme Noé iba fabricando el arca que Dios le había mandado, él pregonaba al pueblo, a sus contemporáneos, al mundo antiguo, como dice, para que procedieran al arrepentimiento o para que subieran al arca. Sí, para ellos, no tenían que hacer ayunos como la gente de Nínive, nada, lo que ellos tenían que hacer era creer que lo que estaba diciendo Noé era verdad, que vendría el diluvio como juicio de Dios, y los que le creyeran bien podían subir al arca y salvar sus vidas. Como dice en la Escritura, solamente 7, aparte de Noé, subieron al arca. El resto fueron los animalitos que en parejas fueron subidos al arca. Sí, y entonces son casos, digámoslo así, parecidos en el fondo. ¿Por qué? Porque de la misma manera como Jonás pregonó o publicó un mensaje de parte de Dios y fue creído por la gente de Nínive, asimismo Noé predicó o pregonó un mensaje de parte de Dios que no fue creído por el mundo antiguo. Si el mundo antiguo hubiera procedido al arrepentimiento, de seguro que el Señor también hubiera procedido al arrepentimiento y no hubiera enviado el diluvio, y las personas no hubieran muerto anegadas por las aguas. ¿Listo? Y ahora hay que considerar algo. Uno dice, no, pero es que Noé no reunía los requisitos que se esperan para que uno le crea el mensaje. ¿Cómo que no los reunía? Si aquí en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 6, en el verso 9 y en el verso 11 dice: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo, y caminó Noé con Dios. La palabra de Dios da testimonio clarísimo de que Noé era un hombre justo, perfecto entre todos los hombres del mundo antiguo. Nadie puede decir lo contrario. No se puede decir lo mismo con respecto a Jonás. Jonás, la Biblia no dice que Jonás era un hombre justo y que era perfecto entre los hombres de su tiempo, y que caminó Jonás con Dios. Así no se refiere la palabra de Dios con respecto a Jonás. Con respecto a Jonás dice que Jonás no quería que la gente de Nínive sea salva por el Señor. ¿Qué dice de Jonás? Que el Señor lo mandó a Nínive y él cogió para otro lado, para Jope. ¿Qué dice la Biblia con respecto a Nínive? Que ante el mensaje, ante la delegación que le dio el Señor,
Jonás se negó a cumplirla. Sin embargo, la gente de Nínive se arrepintió. Ahora bien, alguien dirá, pero pues entonces uno no le puede creer a todas las personas que hablen y que digan que tienen un mensaje de parte de Dios. Hay que considerar algo, y es que la predicación debe estar centrada en la persona del Señor Jesucristo. Cuando la predicación está centrada en el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Cristo, en la obra de la Trinidad de Dios, es un mensaje digno de creer. ¿A qué me refiero? A que si yo llego o cualquier otro predicando acerca de mí mismo, deseche ese mensaje. Por eso a nosotros se nos ha enseñado en este ministerio, hemos sido formados así. Cuando prediquemos a Cristo, prediquemos su obra, prediquemos la bondad de Jesucristo, prediquemos lo que Cristo trae para las vidas, prediquemos lo que Cristo promete para nuestras vidas, prediquemos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No nos prediquemos a nosotros, no prediquemos a ningún hombre, no prediquemos a ningún ministerio. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos que hacer es predicar acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, incluso acerca del juicio de Dios, de los juicios de Dios que han tenido lugar en la historia de la humanidad. Por ejemplo, al juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra, al juicio de Dios sobre el mundo antiguo en la época de Noé, al juicio de Dios que estaba previsto, que estaba dispuesto para la ciudad de Nínive, pero que por la credibilidad, por la fe que la gente de Nínive tuvo en la predicación de Jonás, Dios, como dice la Escritura, se arrepintió de llevar a cabo ese juicio. De eso debemos predicar, de la primera venida del Señor Jesucristo, de lo que ya se ha cumplido, porque en el Antiguo Testamento, en los profetas y en los Salmos se habla de la primera venida del Señor Jesucristo, la cual ya tuvo lugar hace 2000 años. Ya es un evento ciertísimo entre nosotros. ¿Listo? Prediquemos que el Señor Jesucristo volverá como Él lo prometió. Sí, que estamos a portas de la venida del Señor Jesucristo hasta las nubes para reunirse con la iglesia. Eso no son temas vetados, no, de ninguna manera. Nosotros en las Santas Escrituras encontramos versículos que hablan de la venida del Señor Jesucristo hasta las nubes. Cuando la pastora Cristina, creo que fue el miércoles pasado, dio la enseñanza, desafortunadamente no la pudimos grabar, dio una enseñanza muy interesante, muy clara, que abarcó muchísimos versículos que fundamentan la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, porque nos compartía, y la Biblia dice que vendrá hasta las nubes, ¿de acuerdo? Y los que estemos vivos, si nos corresponde a nosotros, pues vamos a ser transformados y nos reuniremos con Él, y los que hayan muerto en Cristo serán transformados como en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo será eso? El día y la hora nadie lo sabe, eso es potestativo del Padre, pero eso, así como sucedió la primera venida del Señor Jesucristo,
a morir por nuestros pecados, a fundar su iglesia. Asimismo, el Señor Jesucristo volverá a recoger la iglesia. Por favor, mucho cuidado, a recoger la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no esté presente en esos tiempos de tribulación que vendrán sobre la humanidad. Serán 7 años que la Biblia los describe de gran tribulación. ¿Qué podemos decir? Que el tiempo está cerca. Los acontecimientos del mundo nos permiten entender eso. Aún la geopolítica nos permite entender eso, que Israel haya vuelto a su tierra en 1948, que ya esté en su tierra, en la tierra prometida. Eso es una señal muy importante, ¿sí? Y recordemos que la profecía bíblica habla y da unas cifras. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, en el libro del profeta Ezequiel, complementa lo que habla el libro de Apocalipsis con respecto a la venida del Señor Jesucristo hasta las nubes, a recoger a su iglesia. Entonces es tiempo, esto lo digo y no profundizo en eso porque son temas escatológicos bastante complicados, no tengo la idoneidad para hablar de eso, pero sí sé que la palabra de Dios habla acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Es más, el apóstol Juan dice que venga, o el Espíritu Santo, sí, ven Señor Jesús. El apóstol Pablo habla de los que amamos la venida del Señor Jesucristo. Sí, hay una palabra que está en arameo que es Maranata. Maranata quiere decir Cristo viene. Eso nosotros lo debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Cristo viene y creemos que está cerca la venida. Nadie puede poner una fecha o una hora, porque la segunda venida del Hijo del Hombre será como ladrón en la noche. Cuando suene la trompeta en el cielo, el Señor Jesús vendrá acompañado de sus ángeles hasta las nubes, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Y permítame decirle algo para terminar. Ojalá estemos vivos y no se asuste por eso, porque la muerte es algo difícil, es una experiencia muy, muy difícil. La muerte no es algo que provoque risa o que lo coja uno, como decimos coloquialmente, muerto de las risas. La muerte no es como que le hagan cosquillas. Las personas que hemos tenido experiencias complicadas de salud, sabemos que eso es un momento muy duro, muy duro. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que amar, hay que desear, hay que anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, para terminar, no le vaya a dar por apartarse, no le vaya a dar por buscar razones, por buscar disculpas, que es que la pandemia, que es que la iglesia cerrada, que es que así uno se enfría, que es que el ministerio, que es que el pastor, que es que olvidémonos de eso. Es importante que estemos preparados. Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Debemos estar muy preparados. Estas enseñanzas buscan eso, que nosotros nos preparemos
que tengamos nuestra relación muy bien afianzada con el Señor, una relación recíproca, que no hayan áreas vetadas en nosotros para el Señor y que nosotros estemos en sujeción al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Estamos ante tu presencia. Yo estoy bendiciendo la siembra que tus hijos y tus hijas hacen en tu reino, Señor. Gracias porque la siembra hace parte de la sujeción de vida, porque tu palabra dice en el libro de Proverbios que honremos a Jehová con nuestros bienes, Señor. Gracias porque tú eres fiel y tú no nos quitas, tú nos das. Tú siempre pides para darnos más, para ensancharnos, para mejorar nuestra condición, para liberarnos, Señor. Bendice esta siembra que tus hijos hacen con amor, con fe, con esperanza, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Obra en cada vida, Señor. Permítenos tener la conciencia suficiente para afianzar nuestra relación contigo. Espíritu Santo, precioso ayudador, precioso consolador, ayúdanos a mejorar nuestra relación con el Señor. Precioso Espíritu Santo, fortalécenos, indícanos, muéstranos el camino, muéstranos, por favor, en dónde y cómo estamos fallando, para que nosotros corrijamos, para que nosotros obremos en justicia y corrijamos y tengamos una relación buena con el Señor, porque es lo más importante para nosotros los creyentes, estar muy bien relacionados con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, con nuestro Sanador, con nuestro Proveedor. No puede ser que con el que tiene la salvación nuestra en nuestras manos, nosotros estemos mal. Es un grave error, todo lo contrario, con el que tiene la salvación nuestra en nuestras manos, porque así dice la Escritura, que no temamos a los que matan el cuerpo, sino al que puede echar las almas al infierno. Tú tienes nuestras almas en tus manos, Señor. Por eso debemos cuidar nuestra relación y ser sensibles. Y yo te pido por tu iglesia, por tu amada iglesia, Torrefuerte, Genezaret, Señor, que sigas ayudándonos a cada uno, que sigas tú, Señor Jesucristo, haciendo esa preciosa, esa poderosa intercesión ante el Padre. Que sea el Santo Espíritu de Dios fortaleciéndonos, consolándonos, confortando nuestros corazones para que no nos alejemos, para que no nos apartemos, para que no nos bajemos del arca en la cual por el Evangelio de Cristo, por misericordia de Cristo, hemos sido admitidos, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, oramos, Dios mío, por nuestros gobernantes, que tú les ayudes, que tú les des sabiduría, dirección, revelación a ellos, Señor. Asimismo, oramos por la paz de tu pueblo Israel, Señor. Paz para Israel, porque eso es lo que nos manda las Escrituras, que oremos por la paz de Jerusalén, Señor. Permíteme en esta mañana bendecir a tus hijos, a tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.